Buenos días. El día de hoy vamos a hablar de las leucemias agudas, también conocido como cáncer de la sangre. Esta enfermedad es una enfermedad maligna, es cáncer, que se caracteriza por la proliferación descontrolada de los linfoides. Estas son inmaduras e invaden la médula ósea. En este caso estamos hablando de leucemia aguda linfoblástica. Hay otra variante que es la leucemia aguda mieloblástica. Son las dos grandes familias, enfermedades heterogéneas. Y ustedes ven ahí en la estadística que en México es más común en hombres y la leucemia aguda linfoblástica en adultos es más común que la mieloblástica. Esto es muy importante porque en Estados Unidos y en muchos libros se menciona que la leucemia aguda mieloblástica es más común que la linfoblástica en adultos. En México esto es diferente, seguramente es por razones raciales y también es por razones de diferente población. Nuestro país es un país más joven que otros países, por lo tanto hay menos gente mayor de 60 años que en Estados Unidos y esto hace que sea diferente la población. Pero básicamente es un problema de características raciales que somos diferentes a otros países. Hay factores de riesgo que predisponen a la leucemia linfoblástica. Por ejemplo, los niños con síndrome de Down tienen mucho más riesgo de leucemia linfoblástica que los niños normales. Esta enfermedad está representada en esta diapositiva por estas células neoplásicas malignas que invaden la médula, que son todas, casi todas las que ven en la pantalla grandes, o algunas con vacuolas. Este tipo de leucemia infiltra la médula ósea y estas células malignas leucémicas son blastos, le llamamos blastos. Al invadir la médula ósea impiden la función de producción de células sanguíneas como eritrocitos, plaquetas, glóbulos blancos. Hablamos de factores de riesgo, la radiación desde la época de la bomba de Hiroshima, Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial, y la radiación en general es factor de riesgo para la leucemia. Existen otros factores genéticos y es posible que otros factores ambientales, virales, que no son bien conocidos ni bien determinados, por ejemplo, el benceno. Las manifestaciones clínicas, la mayoría de los enfermos tienen anemia y la anemia se traduce en fatiga, palidez, disnea. Puede haber fiebre, esto es más común en niños que en adultos, manifestaciones hemorrágicas. El dolor óseo es importante, especialmente en los niños, es bastante común. Y yo diría que en los niños, que es donde más afecta la leucemia. Recordar que la leucemia linfoblástica es el cáncer más común del niño. Entonces, en el niño, debilidad, fiebre y dolor óseo son característicos en el diagnóstico de la leucemia aguda. Cuando tenemos un enfermo con leucemia, la biometría hemática, que en otros lugares le llaman citología citometría, es muy importante porque vamos a ver anemia, vamos a ver leucocitos que pueden estar elevados o normales, y vamos a ver blastos. Entonces, el fraude de sangre periférica permite ver esos blastos. Y obviamente estudiar la química sanguínea, pruebas de hígado, etcétera, nos permite dar una valoración general del estado de la salud del paciente, que es muy importante para lo que sigue, que es su tratamiento. Los estudios complementarios, la médula ósea se aspira. En ocasiones hay tantas células en la sangre periférica, en la biometría hemática, que estas células pueden ser estudiadas sin llegar a tener que estudiar la médula ósea. Pero usualmente le hacemos un estudio de médula ósea donde tenemos muchas células, las podemos ver con claridad y podemos estudiar ahí cromosomas en un cariotipo, que es la citogenética, la citometría en flujo para ver qué tipo de leucemia es, la citoquímica, y también podemos hacer estudios moleculares para establecer presencia de genes aberrantes que permiten no solo confirmar el diagnóstico, sino en ocasiones elegir un tratamiento dirigido o blanco. En la forma antigua de hacer la hematología, cuando no había tanta tecnología, veíamos las células en tres tipos de variantes que están ahí descritas. Esto ahorita es menos importante porque la tecnología permite definir muy bien cada tipo de leucemia. Pero aquí podemos ver que había un tipo 1, 2 y 3 de acuerdo al tamaño de las células. Esto es ahorita un poco obsoleto, pero tiene cierta importancia histórica. Cuando tienes una leucemia, el paciente tiene estos síndromes. Sospechas clínicamente y pides estudios, y esa es la forma en que, si sospechas el diagnóstico, tienes que estar en un lugar donde haya medicina interna e idealmente hematólogo para poder confirmar y estudiar al paciente adecuadamente con diagnóstico. Y una vez que tienes tú tus pruebas y que ya estás encaminado a ese diagnóstico, hay que hacer la médula ósea, confirmar el diagnóstico, tomar estudios complementarios genéticos, inmunofenotipo, moleculares, dependiendo de las circunstancias, y finalmente ya
llevarlo al tratamiento. Esa es una forma de hacer una especie de camino diagnóstico para poner al paciente en el tratamiento adecuado. Se requiere tecnología. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de la linfoblástica? Es la primera parte de la llamada inducción de la remisión. Es la combinación de drogas capaz de destruir células leucémicas. Eso se llama quimioterapia. Células que son diferentes a las normales y por lo tanto pueden ser destruibles sin hacer un daño definitivo a las células normales. Por lo tanto, el objetivo es erradicar, destruir a la inmensa mayoría de las células leucémicas iniciales, restaurando la hematopoiesis normal y que el paciente se vea prácticamente normal. Usamos fármacos que trabajan en diferentes mecanismos, corticosteroides o glucorticoides, vincristina, que causa un arresto en la división celular, afecta a los microtúbulos, antraciclina, que trabaja básicamente sobre la duplicación del DNA, L-asparaginasa, que depleta el cuerpo de asparagina, un aminoácido esencial para la inmensa mayoría de los blastos linfoides en ese tipo de leucemia. También la ciclofamida es otra droga que frecuentemente utilizamos. Hay diferentes esquemas de combinación. El tratamiento en niños es ideal hasta los 40 años de edad y la supervivencia, como se ve, es mayor en niños que en adultos. El esquema de tratamiento de la linfoblástica incluye profilaxis del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque las células leucémicas se pueden penetrar el cerebro e infiltrar el cerebro al momento del diagnóstico. Esto es más común cuando hay muchas células circulando. Debo recordar que en la leucemia aguda linfoblástica, en la mitad de las ocasiones hay leucocitosis y en ocasiones puede ser muy alta. Yo llego a ver hasta 500,000, 1,000,000 de células. Entre más células haya, más riesgo y aparte pueden penetrar el cerebro. Por lo tanto, todos los enfermos de leucemia aguda linfoblástica, tanto niños como adultos, reciben tratamiento dirigido al sistema nervioso central casi desde la primera semana. ¿En qué consiste? Habitualmente 3 medicamentos que se inyectan vía intratecal, es decir, a una punción entre las vértebras L2, L3 o L1, L2, y ahí introducimos quimioterapia, usualmente metotrexate, corticosteroides y citarabina. Por lo tanto, es importante esta etapa de profilaxis que va al mismo tiempo que la quimioterapia inicial. De no hacerlo, aproximadamente la mitad de los niños o adultos tendrán afectación del sistema nervioso central. Cuando el enfermo ya pasó el primer mes de la inducción de la remisión y ya está casi normal o normal, seguimos, intensificamos el tratamiento y eso le llama consolidación o intensificación. Para aquellas células que hayan sobrevivido a la parte inicial, destruirlas, eliminarlas. Esa es la parte de la consolidación. Y luego pasamos a un mantenimiento. ¿Por qué? No es bien claro por qué, pero de acuerdo al ensayo y error a través de los años hemos aprendido que conviene que el paciente reciba un tratamiento largo de 2 a 2,5 años después de la remisión, usualmente con 2 drogas, la sermecaptopurina y el metotrexate, que destruyen células que tienden a duplicarse. Probablemente lo que estamos haciendo en esto es simplemente manteniendo la remisión para que el cuerpo recupere el control inmunológico y ya no permita que esta leucemia regrese. Con frecuencia damos intensificaciones trimestrales y seguimos con intratecales durante por lo menos el primer año. Esto es un poquito variable de sistema a sistema. Estas intensificaciones que son con vincristina, prednisona, pueden darse mensuales, bimensuales, trimestrales y también usamos en ocasiones reinducciones, o sea, bloques de tratamiento parecidos a los iniciales a los 3 o 4 y a los 6 meses. Varía mucho si el paciente es niño, adulto, circunstancias. Esto obviamente es complejo. Con frecuencia estudiamos, más bien no con frecuencia, siempre estudiamos la presencia en adultos o en niños del cromosoma Filadelfia. ¿Por qué? Porque esto da una circunstancia particular a esta leucemia. Esto ocurre hasta en el 40% de los adultos, esto va aumentando con la edad, pero en muy poquitos casos en los niños. Y si es así, si está presente este cromosoma, agregamos al tratamiento un inhibidor de tirosina quinasa, que es el imatinib o el dasatinib. Y además, todo paciente con esta alteración tratamos de llevarlo a un trasplante si es posible, porque esta es la forma más adecuada de curarse. Esto ha mejorado mucho. ¿Por qué? Porque el cromosoma Filadelfia es una translocación entre el cromosoma 9 y 22. Y esto produce un gen quimérico que se llama BCR-ABL, y esto le da a las células una ventaja
que tiene que ver con la presencia de una tirosinquinasa, que al ser inhibida por este medicamento, las células mueren. De tal manera que es importantísimo encontrar el cromosoma. Si lo hay que añadir este tratamiento y finalmente considerar un trasplante. Esto es algo muy peculiar de la leucemia linfoblástica y muy, muy importante, y es un avance muy relevante en la medicina en la actualidad. El paciente que inicia el tratamiento tiene que hidratarse, usamos allopurinol, si es necesario antimicrobianos, en ocasiones factores estimulantes de colonias, transfusiones. Todo esto es parte del tratamiento de soporte. No es raro que el paciente tenga que ir al hospital por varias semanas al principio, de 1 a 4, depende de las circunstancias, para ser tratado con la quimioterapia y el tratamiento de apoyo para que no se deteriore y tenga un buen resultado. Entonces es un tratamiento complejo, multidisciplinario e intensivo. ¿Y cuál es el pronóstico? Nos va bien, esa es la buena noticia. La mayor parte de los niños los curamos y en adultos estamos teniendo un poquito menos de problema, perdón, quise decir un poquito más de problema en lograr la curación. En el 35 al 40% de los pacientes adultos logramos esto y mucho más en los niños. Obviamente, qué debe de existir para que esto ocurra? Obviamente, que puedan tolerar el tratamiento, que lo reciban a tiempo, que tengan la cultura necesaria para asistir a tiempo y a sus visitas médicas, que tomen bien sus medicamentos, en fin, necesitamos mucha adherencia de los pacientes, tanto en el hospital como fuera de ello, y esto permite lograr la curación. Estos índices de curación son menores en países en subdesarrollo. México no es diferente a otros países desarrollados. Nuestros índices no son los que quisiéramos, pero eso tiene razones sociales, económicas y culturales. Estamos trabajando para que esto no ocurra, cada vez hay más apoyos para estos pacientes. No nos va mal, pero no tenemos los mismos resultados que los países desarrollados con mejores circunstancias de infraestructura, economía, cultura, etc. Ahora, ¿en quiénes nos va bien y en quiénes nos va mal? Entre mayor edad, peor pronóstico. Los leucocitos, entre mayor número de leucocitos, es un peor de pronóstico. Hay ciertos cambios de cariotipo de alto riesgo. La hipodiploidea, que es menos cromosomas, es mala. La hiperdiploidea es buena. En fin, el cromosoma Filadelfia, que es el 922, es de alto riesgo, pero con el tratamiento adecuado ese riesgo cambia mucho. Si el paciente tiene infiltración al cerebro es más malo, y si la respuesta inicial al tratamiento, en el caso de los niños después de 1 mes y en adultos después de aproximadamente 3 meses, si existe enfermedad escondida, que le llamamos enfermedad mínima residual, esto se mide por citometría de flujo. Si está positiva, esto es mal pronóstico. En adultos, insisto, alrededor de los 80, 90 días, y en niños, alrededor del día 35, 40 medimos esto. Si esto está positivo, quiere decir que el riesgo de recaída es muy alto. Esto lo medimos con máquinas, con una máquina de citometría de flujo, buscamos células escondidas. En fin, si encontramos estas células escondidas en la médula ósea del paciente, si la enfermedad mínima residual, insisto, es positiva, hay que pensar en seguir con tratamientos más intensos e incluso en un trasplante de médula ósea eventualmente. Entonces, todos estos son factores que nos dicen cómo nos va a ir. Y obviamente es importante conocer el riesgo para escoger. Por ejemplo, si tenemos niños de muy buen pronóstico, tratamos de una manera, así tratamos de muy alto riesgo. Esto nos dice a nosotros cómo tratar al enfermo. Es decir, las recetas de cocina de la quimioterapia van a variar si es niño de riesgo normal, si es niño de riesgo alto, si es un adulto de riesgo bajo o un adulto de riesgo alto, si el tipo de leucemia es L1, L2 o L3, o si es una B madura o es T. La quimioterapia cambia y cambian los pronósticos. Por lo tanto, es importante conocer bien el enemigo al que nos estamos enfrentando. Y las complicaciones y lo que puede llegar a matar a los enfermos de sangrado, infecciones graves, infiltración y falla de otros órganos. Esto ocurre cuando el paciente no responde bien. A veces, durante el proceso del tratamiento, siempre hay, al principio, bajan las plaquetas, bajan glóbulos blancos, no hay neutrófilos para prevenir las infecciones, damos quimioterapia. Todo esto puede afectar al paciente y puede favorecer complicaciones que desafortunadamente pueden llegar incluso a matar al enfermo.
Cambiando de tema, vamos a hablar ahora de la leucemia aguda mieloblástica. Esta leucemia es diferente, es un poco biológicamente que la otra enfermedad, es diferente a la linfoblástica y tiene es un grupo heterogéneo también de enfermedades. La etiología es conocida y ustedes ven ahí en la diapositiva algunos datos genéticos que pueden favorecer esto. Si el paciente ya recibió quimioterapia, radiación, se expuso a diferentes, incluso el tabaco, el benceno, existe el riesgo de que esto se desarrolle. Pero nadie tiene una explicación clara por qué alguien era leucemia y alguien no. La patogénesis ahí la ven en la diapositiva, mutaciones somáticas de células, proliferación clonal de precursores mieloides que no se diferencian adecuadamente, etc. Al final de cuentas, lo que sucede es que hay infiltración de la médula ósea, igual que la linfoblástica, falla de la producción de células normales con anemia, trombocitopenia, riesgo de infección. También en esta leucemia hay una clasificación morfológica. Aquí vemos 7 grupos diferentes que se pueden diferenciar y que nos ayudan un poquito a escoger el tratamiento, destacando ahí la M3, la promielocítica, que es la más común en México y, afortunadamente, en la que mejores resultados tenemos con el tratamiento. Hay una clasificación de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Esta es compleja, se basa en aspectos genéticos y moleculares. Obviamente es más fina, va más a fondo. No es nada más la célula cómo se ve, sino qué genes tiene, qué cromosomas tiene, de dónde viene, hacia dónde va. Se basa en detección molecular de mutaciones, incluye neoplasias mieloides relacionadas con tratamiento, incluye la leucemia bifenotípica. Esta es una que tiene características linfoides y mieloides, como una quimera. Los blastos, el mínimo que se pide ahora es de 20%, antes era 30%. Con 20% ya tenemos el diagnóstico de leucemia aguda. Y la mielodisplasia y la leucemia mieloblástica ya están incluidos en este grupo como una forma continua de una preleucemia, que es la mielodisplasia, una leucemia clara, que es la mieloblástica. Y aquí la ven, no se asusten, no es para que la memoricen, pero ven ustedes cómo hemos pasado de la morfología a los genes, a la citogenética, a la tecnología, que nos permite clasificar estas enfermedades de una forma más fina, y también eso permite dar tratamientos dirigidos que en esta leucemia son muy importantes, destacando el caso de la promielocítica, en que se trata con un derivado de la vitamina A, el ácido transretinoico, y también con un derivado del arsénico, que es el trióxido de arsénico, medicamentos que no son quimioterapia, que inducen diferenciación y que son muy eficaces en la leucemia aguda promielocítica. Es importante reconocer que en la literatura tú vas a encontrar que las leucemias agudas del adulto predominan el 80% en adulto este tipo de variantes, es decir, la mieloblástica, la leucemia aguda del adulto, más común en los Estados Unidos de América y en muchos países del occidente. Pero en México es el 49%. La linfoblástica es igual, lo más frecuente en adultos que la mieloblástica. Sí, somos diferentes. Lo que sí es cierto es que también en México es rara en los niños y esa es la frecuencia que se ve en la diapositiva. Pero otra cosa importante y diferente a Estados Unidos, la medida de precisión en México es alrededor de los 45 años, entre 42 y 47. Es donde hemos encontrado más las publicaciones mexicanas. Y en Estados Unidos es 65 años. Es decir, es diferente, como ven, en México que en Estados Unidos. Aquí está la información, porque lo que van a leer en muchos libros es la información norteamericana. Pero la mexicana, como ven en la diapositiva, es diferente. Ahora, el cuadro clínico se parece mucho a las leucemias agudas. Hay datos de anemia, fatiga, malestar general, palidez. Hay pérdida de peso, fiebre, puede haber dolor óseo. El dolor óseo es menos notable que la variante linfoblástica. Y la hepatoesplenomegalia, que puede ser frecuente en la linfoblástica, es menos común en la mieloblástica. Pero en general hay datos de anemia, trombocitopenia, puede haber fiebre por el tumor o por infección y puede haber organomegalia, dolor óseo. Son todos los datos de infiltración de la médula ósea por células neoplásicas. Cuando hay muchas células malignas circulando, puede haber leucostasis, puede haber problemas metabólicos, coagulopatía de consumo, que es una alteración de la coagulación grave en la variante M3, en fin. En la M5 puede haber infiltración extramedular, una serie de detalles que son un poco bizarros y variantes en comparación con la linfoblástica. En la mieloblástica puede haber cosas un poco peculiares que con el tiempo reconocemos. Por ejemplo, si es un enfermo que trae 50,000 glóbulos blancos, 50 años de edad y tiene las encías infiltradas, es decir, inflamadas, creciendo,
casi tapando los dientes. Eso nos sugiere mucho que es una leucemia aguda monoblástica, que es la M5 de la variante mieloblástica, por decir algo. Laboratorio, bueno, hay que recordar que puede haber leucocitosis igual que la linfoblástica en la mitad de las ocasiones, o leucos normales. Recuerden que la leucemia no implica leucocitosis necesariamente. La mitad de las ocasiones, tanto en linfoblástica como en adultos, los leucos están elevados, pero en la mitad son normales o incluso bajos. Casi siempre hay trombocitopenia y se pueden ver blastos y unos cuerpos de Auer, hasta en un 10 a un 20% de los casos, que se ven esos bastones rojos que se ven en la diapositiva. Cuando vemos eso es muy característico de mieloblástica. La DHL se eleva, especialmente en las formas más agresivas, y el ácido úrico, lo cual también ocurre con frecuencia en la variante linfoblástica. Y estas son, otra vez, cómo se ven los blastos en sangre, que son diferentes a los linfoblastos. Sin embargo, para la correcta definición de estas células, nos apoyamos en la estequiometría de flujo. Ya no confiamos nada más en la visión del humano. Cuando hay cuerpos de Auer como la diapositiva de la izquierda, pues no hay duda que tenemos una variante mieloblástica, pero no siempre es así y por lo tanto nos apoyamos mucho en la estequiometría de flujo para el diagnóstico. Esta es la variante M3, llena de gránulos y muchos cuerpos de Auer. Esta es usualmente fácil de reconocer y aún así hacemos estudios genéticos, moleculares y estequiometría de flujo para caracterizarlo. En la médula ósea proliferación de blastos mieloides, más del 20% confirma o igual confirma el diagnóstico. Si es menos 20%, hablamos de una mielodisplasia con exceso de blastos. Y para identificarlos antes usábamos histoquímica o citoquímica. En la actualidad realmente nos basamos mucho en la citometría de flujo. Hay anomalías citogenéticas y moleculares. Ustedes ven ahí en la diapositiva muchos alteraciones que se pueden ver. Casi cualquier cosa puede estar afectado. Curiosamente, la citogenética convencional puede estar normal en el 50% de los casos, pero uno puede estudiar mutaciones de diferentes genes que ahora se pueden estudiar en forma aislada o en paquete, permitiendo conocer más a fondo las alteraciones de las células malignas y, a la vez, permitiendo utilizar tratamientos dirigidos contra estas mutaciones en algunos de los casos. Por ejemplo, aquí ven ustedes una translocación del 821, que esto confiere en general, se considera una leucemia de buen pronóstico, curable con quimioterapia, no perfecto, pero mucho más que otras variantes. Aquí ven ustedes la translocación de la promielocítica, la M3. Esta leucemia que hemos insistido es la más común en México, se asocia a alteraciones profundas de coagulación, lo que llamamos una coagulación intramuscular diseminada. El paciente tiene muchos datos de sangrado y si no se identifica rápidamente, se trata con el ácido transretinoico. Estos enfermos pueden fallecer de hemorragia, aunque trates de apoyarlos con transfusiones. Es una leucemia paradójica porque, por un lado, es de muy alto riesgo inicial, especialmente muerte por sangrado. Pero, por otro lado, una vez pasando la etapa inicial, tiene excelente pronóstico, es la que más curamos. Ustedes tienen aquí al lado izquierdo los factores pronósticos favorables y desfavorables en general, que en cualquier hospital los puedes tener. La cifra de leucocitos, la edad, el estado del enfermo. Y otros un poco más finos que dependen de citometría de flujo, de genes y de cariotipo. Mutaciones. Estas son, como ven ustedes, datos favorables o desfavorables. Si juntas todo lo favorable en un paciente, es altamente probable que lo puedas curar con tratamiento, con quimioterapia. Y los desfavorables, difícilmente lo vas a curar con tratamientos. Vas a tener que llegar casi seguramente a un trasplante. Vean, por ejemplo, la edad. Entre más joven eres, mejor te va. Entre más edad, te va peor. Entonces, aquí vemos el impacto de la edad, por ejemplo, en el tratamiento. Eso es un dato muy importante. Y en esta diapositiva ven ustedes la citogenética. Riesgo favorable, riesgo intermedio y riesgo alto. Como ven, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué tratamos de hacer? Si es riesgo favorable, es probable que la pura quimioterapia la dejemos así, rara vez trasplantemos. Pero riesgo intermedio o alto, preferimos irnos directamente a trasplantes de los hematopoyéticos. La quimioterapia es diferente a la linfoblástica, quimioterapia intensiva, no damos aquí consolidación como en la linfoblástica, repetimos damos el inicio de quimioterapia, luego damos 2 o 3 ciclos intensos que también, le llamamos también consolidación y finalmente en algunos casos nos vamos a trasplante. Y aquí ven la forma, si la leucemia no es M3, quimioterapia, damos remisión completa, si es de riesgo bajo, consolidación o autotrasplante.
y ahí paramos. Si hay recaída, entonces sí vamos a un trasplante. Si es de alto riesgo, nos vamos a un trasplante lo más pronto posible. Y si es M3, la tratamos con el ácido holotroretinoico. Y este es el tratamiento tradicional internacional. Usamos la citarabina y le da 2 drogas, y da rubicina. Es mucho más compacto y estándar que la linfolastia, en que hay muchas opciones. ¿Ok? Y aquí tienes tú otra forma de presentarlo. Favorable, la quimioterapia, la por remisión, dosis de citarabina, y si hay recaída, trasplante. En el intermedio, quimioterapia, y casi siempre trasplantamos. Si es favorable, definitivamente quimioterapia y el trasplante lo más pronto posible. ¿Qué es la remisión? Que hay pocos blastos, la médula se ha recuperado, la sangre ya sube los glóbulos blancos frente a los neutrófilos, sube la hemoglobina, plaquetas más de 100,000, y esto obviamente, si lo logras rápidamente, mejora la supervivencia. Y aquí tenemos cuántos logran remisión completa después de quimioterapia. No es perfecto. Obviamente, si no logras remisión completa, tienes muy mal pronóstico. Por lo tanto, este es un objetivo inicial muy importante. Y de acuerdo al por remisión, pues ya lo habíamos platicado, las opciones que tenemos, que las puedes ver ahí, incluyendo trasplantes. Cuando no hay un donador, podemos usar cordón umbilical, pero en la actualidad nosotros preferimos, si no tenemos un donador idéntico, que es un hermano, preferimos un haploidéntico. Usualmente hijo a padre, a veces padre a hijo, dependiendo de las edades, las circunstancias. Eso le llama trasplante haploidéntico. Y ven ustedes esta estadística que tenemos del hospital universitario en esta época, y vean ustedes cómo, por edades, vean cómo predomina una edad relativamente joven, diferente a los Estados Unidos. Vean ustedes que la M2 y la M3 y la M4 son frecuentes, aunque en la actualidad, en los últimos años, hemos visto que la M3 supera con mucho a las demás. Es decir, aunque en esta pequeña experiencia parece predominar la M2, en realidad actualmente podemos hablar de que la M3 es como el 30% de las leucemias mieloblásticas. Y la sobrevida global, vemos como la M3 nos va muy bien y las demás un poquito menos bien, lo que platicábamos. Y aquí tienen ustedes alguna estadística de los datos que tenemos. Y vean ustedes cómo a la M3, perdón, les va mucho mejor que, que las que no son M3. Acuérdense, la M3 es la promielocítica y tenemos muy buen tratamiento diferenciador, menos quimioterapia, no requieren trasplante. O sea, es la más agresiva y a la vez la que mejor resultados tiene con el tratamiento. Esa agresividad rápidamente cede con el ácido tranretinoico y esa agresividad, les recuerdo, depende del sangrado. Las que no son M3 nos va peor y rescatamos pocos pacientes. Y si el riesgo es favorable, nos va bien. Si es intermedio es favorable, nos va mal. Por eso, intermedio es favorable, tratamos de trasplantar. Y aquí vemos que cuando trasplantamos nos va mejor que cuando no trasplantamos. Por lo tanto, quitando a la M3, todos los demás enfermos, en realidad nosotros tratamos de trasplantarlos, especialmente riesgos intermedios y altos. Y aquí un artículo en el cual se publica un poco nuestra experiencia. El hospital universitario es el hospital que más investigación hace en México en este sentido, que más artículos internacionales tiene en todos los campos, y la leucemia no es una, es nada más una pequeña muestra de lo que se produce en nuestro servicio. La leucemia aguda mieloblástica es igual de frecuente que la linfoblástica en México. Los resultados son mejores en la linfoblástica en general. La variante M3 es la más común en México y la de mejor pronóstico de todas las lesiones mieloblásticas. El trasplante es ideal en la mieloblástica como tratamiento curativo, especialmente riesgos que no son favorables. Y hay nuevos tratamientos para blancos moleculares que vienen en camino, que permiten decir que en general en la leucemia, además de la quimioterapia convencional, estamos teniendo ya medicamentos como el ácido retinoico en la M3, como el imatinib en la linfoblástica con el cromosoma Filadelfia, que permiten saber que el futuro, con el aumento de la vigilancia molecular en el estudio, con la búsqueda de cómo alterar el metabolismo de las células malignas, cómo sacar provecho de sus diferencias genéticas, permite predecir que el futuro gradualmente irá mejorando en el tratamiento de las leucemias. Muchas gracias.